gracias a todos. Ya me puso nerviosa tanta introducción, man. Realidad o sueño. Cada vez que veo los estados financieros de la empresa me doy cuenta que estamos más en los sueños que en las realidades. Pero bueno. Muchísimas gracias obviamente a todos ustedes por estar aquí y al SECAO por haberme dado el gran privilegio de dar esta plática que va a inaugurar este centro. Quiero saludar también a toda la gente que va a ver esta plática por el podcast en todos los lugares de habla hispana. Y pues sin más introducciones vamos a empezar. La plática se llama La expansión de la arquitectura. Es la primera vez en mi vida, aunque he sido beneficiado con la generosidad de varios foros para presentar temas. Siempre presento temas de historia o de teoría o de crítica de la arquitectura, que es a lo que me dedico con mi faceta académica. Y esta es la primera vez que me preguntaron sobre mi práctica profesional como individuo. Entonces hicimos, y ahorita van a ver por qué no hablo en la primera persona, en el singular de la primera persona, sino en el plural de la primera persona. Hicimos una presentación que se llama La expansión de la arquitectura, mediante la cual voy a tratar de platicarles qué es lo que hacemos y cómo se inscribe dentro de nuestra realidad aquí en Guadalajara. Me dedico básicamente mi trabajo de 10 de la mañana a 8 de la noche es ser el director creativo de Estudio 3.14, que es ese grupo de personas que están viendo ahí, de ese grupo de esas personas y más que no caben ahí. Hay pues de todo, hay diseñadores gráficos, hay analistas financieros, arquitectos, interioristas, administradores, etcétera, etcétera. Y si sacáramos una estadística de a qué se dedica cada quien y la comparáramos cómo se embonan en las clases que se dan en las escuelas de arquitectura, pues yo creo que el 90%, el 75% no podría embonar en un programa de arquitectura contemporánea. Entre todos nosotros hacemos esta cosa que se llama Estudio 314, ahorita después verán por qué se llama Estudio 314, y básicamente nosotros trabajamos en un ambiente en donde en México o en nosotros identificamos como que hay dos maneras o dos campos de la práctica profesional, una que está identificada y otra que es experimental. Como ustedes ven, hay un poquito de overlaps, hay un traslap entre las dos. Hay parte de la práctica identificada que es experimental y viceversa, pero igual nos gustaría como pensar en estos dos campos. ¿Qué es la práctica identificada? Pues en el siglo XX básicamente es la práctica de un sujeto individual que tiene el estatus de autor, que es autorreflexivo, entiende por qué hace las cosas que hace, y su subjetividad, su individualidad, es la llave para entender su obra. Como si esta obra, como ese edificio, emanara, vamos a ver, de la esfera de su experiencia personal. Identificación son nombres. Ahí pues una de las imágenes más paradigmáticas del siglo XX, Philip Johnson, un autor, un nombre, un individuo, agarrando una maqueta de su edificio de AT&T en una foto completamente escenografiada, obviamente, en la portada de una de las revistas de mayor circulación en el globo terráqueo. Yo creo que eso es lo que define qué es lo que la gente entiende por un arquitecto, o por lo menos lo que lo definió en el siglo XX. Amigo de él, tenemos nuestra contraparte mexicana. El primero, el de arriba, premio Pritzker número 1, el de abajo, premio Pritzker número 2, y otra vez con estas, todos lo conocemos, a Luis Barragán, otra vez sujeto, autor, individuo, autorreflexivo. Emilio Ambas además diciendo que su obra es autobiográfica, y otra vez lo vemos aquí, ¿no? En una foto completamente escenografiada con
su mirada puesta en lontananza, como si estuviera tratando de ver esas visiones que comentaban al principio de esta plática, ese futuro que ese sujeto individual se imagina y que después va a generar. Estas personas que por la estructura en la que se movían solían ser todos hombres, muy difícilmente vamos a encontrar una mujer dentro de este campo, pues tenían un poder bastante fuerte. Aquí podemos ver a Speer, el arquitecto de Adolf Hitler, precisamente otra vez un autor, viendo cómo probablemente, no tengo la información de qué es exactamente lo que están viendo, si es que están viendo algo, y la foto no la escenografió también el líder de propaganda de Hitler, probablemente viendo un bulevar que iban a hacer en Berlín. Esta manera de pensar los autores en el mundo de los artistas, vamos a decir de a de veras, los que no andan entre el arte y la técnica, ha sido muy criticada. El ensayo más paradigmático de esta crítica a los nombres, a la individualidad, a decir que no podemos seguir pensando en el arquitecto como un individuo, lo escribió Rosalind Krauss en el diario October en 1990 y tantos pelos. Se llama In the Name of Picasso, y en base a una exhibición muy importante que hubo en el MoMA sobre toda la obra de Picasso, en donde empezaron a salir libros y libros y libros de cómo había que buscar la vida de Picasso dentro de sus pinturas, y si no entendíamos la vida de Picasso no entendíamos sus pinturas. Básicamente lo que Rosalind Krauss hizo fue demolerlo, y desde entonces el mundo de arte muy difícilmente ya piensa en estas subjetividades, o al menos si las utiliza de una manera muy consciente. Una cosa que en la arquitectura todavía no nos llega mucho: el Pritzker se sigue dando a un individuo. Un tenure track position en una universidad americana no se le puede dar a un despacho, se le tiene que dar a un individuo. Y bueno, eso es un poquito la práctica identificada. La práctica no identificada, que un poquito hacemos en 3.14, nos gusta imaginarnos que es un poco como estas imágenes, ¿no? Los 3 trabajos que más se solicitan en 2010 no existían en el 2004. Y entonces, ¿cómo le podemos hacer para preparar a los estudiantes para trabajos que hoy todavía no existen y que van a tener que usar tecnologías que hoy todavía no existen? Y cómo la arquitectura es lo que nos gusta preguntarnos, cómo podemos hacerle como un despacho que tiene esa multidisciplinaridad que les platicábamos, a irse ajustando, y cómo puede tener un poquito un pie en ambos campos, y ahorita van a ver por qué es importante tenerlo en ambos campos. Vamos a ver este esquema. El esquema de la izquierda podríamos llamarlo ese institucional, con las características reconocidas. Entonces ahí vamos a ver, está reconocida la profesión, está institucionalizada y lo más importante, está legalizada. El ejemplo más claro en México que se me ocurrió fue el de los doctores. Ellos tienen que ir por su escuela, no sé si se llame la licenciatura, hacer sus prácticas, hacer un servicio social, un examen nacional de residencia, una especialidad, etcétera, etcétera. Y solamente ya que pasaron por todo eso, en el cual tuvieron una supervisión muy cercana en cada uno de los pasos, entonces pueden ellos ejercer como médico. Y si yo o cualquiera de la gente que está en este auditorio que no sea médico, se le ocurre dar una receta, pues nos meten a la cárcel. O sea, hay un estatus legal de la profesión. Eso lo que genera es, como decía Tomás, pues que entonces ese tiempo que llamamos trabajo, el tiempo que le dedicamos a algo, se puede llamar trabajo porque nos va a dar una remuneración económica y nos va a dar una seguridad económica y nos va a permitir dedicarnos a hacer lo que sea que definimos que es eso que hacemos, en este caso la arquitectura. La práctica el problema de esto es que es muy encorsetado, entonces es muy difícil hacer una cuestión muy radical, digamos, cómo le puede hacer un doctor que quiera, pues no sé, hablar con un chamán y meterlo, porque todo está como muy regulado, ¿sí? O algún doctor que quisiera meter temas religiosos dentro de sus prácticas de sanación, sería complicado precisamente porque está muy regulado, ¿no?
La práctica expandida o la experimental, como la queramos llamar, tiene la ventaja que puede ser mucho más libre, puede hacer lo que quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque no está regulada. Puede integrar nuevas tecnologías de una manera un poquito más fácil, sobre todo de otros campos del conocimiento, ¿no? Probablemente un arquitecto pueda usar una filosofía que realmente ni entiende, pero no importa que no la entienda porque la va a movilizar de una manera muy creativa. Genera nuevos campos de conocimiento y tiene esta idea de la interdisciplinaridad. El problema es esta incertidumbre económica. Nadie entiende bien qué haces, nadie entiende bien cuánto te tiene que pagar y uno mismo no entiende bien cuánto tiene que cobrar. Entonces, estás un poquito, por eso hay que tener un poquito un pie en ambos sentidos, ¿no? La figura del arquitecto aquí en México, pues es esta persona que comentábamos un poquito, este ser renacentista, tiene una subjetividad única, atada a su nombre otra vez, es el arquitecto Sergio Ortiz, que todo el mundo conoce, es muy subjetivo, y todo el mundo a quien quiere, lo que quiere que hagan es que Sergio Ortiz agarre el lápiz y con ese lápiz le dibuje su casa. No se pueden enterar que, bueno, un dibujante, no, Sergio Ortiz. Por poner un caso que me tocó aquí enfrente, o cualquier otro arquitecto, digamos, ya establecido. Gracias por venir, Sergio, por cierto. Gracias, mi amor. Tiene un conocimiento general, es un poco el todólogo, es un poco ese responsable de esa maqueta, ¿no? del edificio AT&T. Sin embargo, de alguna manera extraña, este sujeto en México tiene mucha incertidumbre económica, y si no me lo creen, ahorita vamos a ver más adelante por qué lo digo. Las asociaciones gremiales son muy débiles y las instituciones educativas realmente no tienen mucha comunicación con él, a menos que sea por unas clases que den como una cosa que se hace no de tiempo completo. Otra vez, un tiempo que no está definido necesariamente como trabajo. En un país o en un lugar o en una situación donde la arquitectura tiene un estatus legal, el cliente no puede ir con la autoridad. El cliente tiene que ir con un arquitecto. El arquitecto, entonces, tiene una responsabilidad civil, lo que significa que la autoridad está controlando y protegiendo a todos los clientes que van a tener que edificar un lugar o tener que ver algo con el espacio. O sea, la autoridad tiene mecanismos para asegurarse que si alguien va a diseñar una plaza, esa plaza va a estar bien diseñada y no va a generar problemas de seguridad, problemas de confort, problemas de los que todos conocemos viviendo en esta ciudad. Pero también para los clientes se van a asegurar que hay un mecanismo que si de repente gotea el edificio, alguien va a pagar por esa gotera. Entonces es básicamente una manera mediante la cual la autoridad protege a su población, igual que hoy nos protegen en México en el campo médico. Imagínense que sucediera una cosa similar en el campo arquitectónico. Este arquitecto entonces necesita comprar un seguro, porque si algo sucede mal se van a ir contra él, y después él tiene que subcontratar a una serie de subcontratistas que a su vez tienen sus seguros, y es todo un sistema de contratos y de cuestiones legales complicadas. Este arquitecto entonces, en voz del cliente, va a las autoridades, y las autoridades le dan un permiso al cliente en base a este trabajo de responsabilidad del arquitecto, y el cliente eventualmente entonces va en un segundo paso con un constructor. Y las autoridades tienen otro mecanismo diferente para proteger al cliente del constructor. En México estamos como la laminilla. La arquitectura no existe. La arquitectura como profesión, si la entendemos como la definición de profesión que tenga un estatus legal, en México no existe. Hoy nos podemos morir todos aquí porque se cae este techo, porque lo hizo un arquitecto que no tenía este tipo de regulaciones, y México se va a seguir construyendo. O sea, legalmente no hay ningún impedimento para que la ciudad se siga construyendo. Esto lo que genera es una debilidad arquitectónica con un sinnúmero de repercusiones negativas.